profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogo en la Tarde en I99. Es que Wendy por la invitación a las órdenes. Sí, también está en la plataforma, perdón, nuestro compañero Leonidas Castro. Lo saludamos, Leonidas. De inmediato vamos a arrancar, Eduardo y Leonidas, con la entrevista. Gracias, mi querida Wendy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Por supuesto, sumarme a esa felicitación del inicio del programa por tus 20 años, mi querida. Se quedó frisado nuestro compañero Leonidas. Bueno, si nos está escuchando, más adelante vamos a seguir recibiendo los saludos de parte de todas las personas que nos están escribiendo también. Adelante, Eduardo, por favor. ¿Y cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo, doctor. Es verdad, economista. Economista. Economista, justamente. Yo quiero hacerle una consulta y es respecto del tema económico. El día lunes de esta semana me llama un amigo y me dice, hoy hay problemas porque ya la gente está sintiendo el golpe económico. Y el tema es grave, pues la gente está dolida, hay ya muchos, o sea, ya la crisis se está comenzando a sentir, porque pasó el chuchaqui de fin de año, pasó el chuchaqui de Navidad, pasó el chuchaqui de lo que sucedió el 9 y de la delincuencia organizada, el 9 de enero, y la delincuencia organizada, y ya entramos a febrero, y la próxima semana termina el carnaval, que será otro chuchaqui. Cuéntenos un poquito cómo ve la situación económica, porque la cosa está caliente, sobre todo en el campo. Sí, efectivamente, yo creo que hay este malestar generalizado y ya las consecuencias se empiezan a ver en una desaceleración económica, que son efectos propios de estar metidos en un conflicto armado interno. El hecho de que esté vigente un estado de excepción durante 60 días no dinamiza la economía, sobre todo de aquellos negocios que son de carácter nocturno y con la probabilidad de que se extienda un poco más estos estados de excepción. Entonces, claro, la gente ya empieza a sentir eso, las ventas también se empiezan a desacelerar y claro, a las puertas también de una reforma tributaria en donde no solo es el IVA como tal, sino también son contribuciones de la banca, son contribuciones de las empresas que tarde o temprano siempre van a llevar en un efecto también colateral a la ciudadanía en general. Entonces, todos estos factores mezclados se empiezan a sentir en la ciudadanía de a pie. Ahora, está en manos del gobierno tratar de corregir y balancear esto, ¿no es cierto? Y al balancear esto me refiero a que la situación fiscal debe tomar un rumbo correcto en cuanto al aumento de ingresos, que por eso está justamente dándose el veto parcial, solicitando nuevamente el incremento del IVA y por otro lado también una optimización del gastos para tener unas finanzas públicas más equilibradas. Y eso a la par abre la posibilidad de generar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué significa tener un programa con el Fondo Internacional? Poder acceder a más financiamiento en buenas condiciones. Ese financiamiento fresco son recursos que llegan al Ecuador y se inyectan en la economía, reactivando la cadena de pagos que este momento está rota porque el gobierno no ha podido transferir a sus proveedores, no ha podido transferir a la seguridad social, no ha podido transferir a los gobiernos autónomos descentralizados. Y claro, eso significaría un alivio financiero para esta cadena de pagos y por ende una inyección a la economía de liquidez para paliar justamente ese sentimiento que está ya rondando en la economía de las personas de a pie. Estimado Eduardo, no te escucho. Rodrigo, disculpe que lo pregunte. Rodrigo. ¿Me podría repetir Sí, sí, la pregunta? en efecto, como le comentaba, economista Rodrigo, pregunto un tema y es sobre las nuevas reformas de la Asamblea Nacional, ¿ok? Para, para el día de mañana, creo, para el día sábado, si mal no me equivoco, puede que se incremente el IVA, ¿ok? Y eso significa que va a entrarle plata al gobierno. El gobierno no solo va a recibir esto de aquí, sino también hay una contribución que puso Lazo hace algún tiempo atrás, que ya venía pues de parte de los miembros de la función pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
si es que se da lo del IVA y obtiene todas estas reformas, va a haber plata en la caja fiscal. ¿Ok? ¿En qué lo puede invertir? Porque no creo que todo se va a lanzar al presupuesto, al tema de guerra. Porque, como le digo, la economía, la gente tiene una expectativa. Y es que por lo menos tengan que comer y un techo. Hay gente que no puede pagar al día de hoy sus casas, no pueden comprar comida y no pueden salir ni a la esquina porque les meten plomo. Cuéntenos un poquito qué le sugeriría al gobierno y, pues, qué debería de hacer. Sí, es una lectura bien interesante la que ha pasado en este último día con la iniciativa del gobierno de enviar el veto parcial, por dos motivos. La primera, porque hubo una ambigüedad jurídica en la Asamblea, de que no archivaron, ni tampoco negaron, ni tampoco aprobaron el proyecto de ley tal y cual lo mandó el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si es que el gobierno se esperaba un par de días y se cumplían los 30 días que mandaba la ley, aparecía el famoso fantasma del ministerio de la ley y entraba en vigencia el proyecto tal cual lo envió el presidente. Me llamó mucho la atención que no se haya ido por esa vía, pese a que el legislativo allanó ese camino para que esa posibilidad surja, sino que el presidente buscó el veto parcial. ¿Y qué significa el veto parcial? Es volver a enviar, objetar parcialmente el proyecto que envía la Asamblea e insistir nuevamente con el IVA. Y ahí la Asamblea va a tener dos caminos. La una, si logra el gobierno los 70 votos, entra en vigencia el IVA para que la Asamblea ratifique su texto original, es decir, no incluyendo el IVA, pero sí el resto de contribuciones, se necesitan 92, lo cual es un escenario bastante improbable que suceda. Entonces, yo creo que vamos en camino. ¿Y por qué lo hizo? Y un poco razonando es porque el presidente buscaba legitimidad en la decisión. Es decir, que no esté solo en manos de la Asamblea, sino también del presidente, sino también esté en manos de la Asamblea. Con un componente característico de que ahora va a estar en manos del Ejecutivo el aumento del IVA entre el 13 al 15%, dependiendo de las necesidades fiscales. Eso es, eso es diferenciador, porque quien asume de una u otra forma el costo político es el Ejecutivo, no la Asamblea como tal, porque va a ser el Ejecutivo el que tome la decisión de subir el IVA al 15%, porque esa es la facultad que le está pidiendo en este veto que ha enviado. ¿Ok? Y asumamos que se da, asumamos que se logran los 70 votos y entre en vigencia el incremento del IVA. Como bien lo ha mencionado Eduardo, no todo va a ir al tema de seguridad. Recordemos que el fisco tiene una cantidad de atrasos acumulados que son alrededor de unos 4.000 millones más lo que se va generando. Recordemos que no están pagando las nóminas a tiempo. Entonces, todos esos ingresos adicionales se va a cubrir o van a destinarse principalmente para cubrir ese gasto corriente y para cubrir en una parte realmente pequeña, o al menos en un 25%, el total de deuda que tiene con los proveedores, con los gobiernos autónomos descentralizados y con la seguridad social. Entonces, ese va a ser el objetivo. Ahora, esos recursos adicionales sí los tiene que usar estratégicamente. Estratégicamente en el sentido de que una cosa es ese flujo de caja que le va a permitir apalear los atrasos, pero por otro lado también le van a permitir generar algo de espacio presupuestario adicional. Y en ese espacio presupuestario adicional que genera este ingreso por el IVA, es la oportunidad que tiene el gobierno para invertir en programas sociales, en programas de educación, de salud, programas que trasciendan el tema de la guerra y que lleguen a la población y que se sienta en la población. Acceso a medicamentos, acceso a educación, acceso al tema de alimentación escolar, etcétera. Programas y cosas que tengan un efecto positivo en la población y se sienta la presencia del gobierno en las calles. Con Rodrigo Economista López, López. qué gusto saludarlo, economista López. Le habla Mauricio Icaza, siguiendo un poco con la tónica de lo que señalaba, o lo que conversaba con Eduardo. Eh, Nos concentramos en el IVA, sin embargo, a través de la Asamblea Nacional se incrementaron también o se sumaron otras alternativas para que el fisco pueda tener ingresos que
además de permitirle quizá de alguna manera paliar las escuálidas arcas fiscales, también evidentemente abonar en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo cree que se va a implementar esta parte? ¿No? Porque, a ver, seamos claros, economista López, al menos de que yo recuerde solo la vez que tuvimos el conflicto bélico y la vez del terremoto en Manabí, los ecuatorianos nos unimos de manera sólida en una causa. De ahí por lo demás, siempre van a existir bemoles porque todo es perfectible. Siempre van a existir sectores que estén insatisfechos porque esto es así. La democracia es así. Sin embargo, en este momento hay una doble urgencia. La urgencia de la lucha contra el terrorismo y también, evidentemente, la lucha de poder, de alguna manera, meterle dinero a la caja fiscal, cubrir el déficit fiscal y comenzar la reactivación. No sé si estoy equivocado, economista López. Sí, sí, efectivamente eso es lo que va a pasar. La idea de conseguir recursos es justamente corregir la cadena de pagos que está rota en este momento porque el gobierno no tiene dinero para transferir. Eh, Hay muchos analistas que premonicionan el hecho de que el gobierno pueda pagar en otro tipo de moneda, llámese esto los patacons o otro tipo de moneda alternativa. Yo creo que estamos lejos todavía de eso. Sin lugar a dudas, siempre va a ser una posibilidad, pero hay que tener en Siempre va cuenta a ser que un riesgo y ojalá hasta que al menos aparezca la moneda del dólar como de circulación oficial en el Ecuador vía constitución. Se terminará ese fantasma, ¿no? no necesariamente, creo yo, porque la constitución está ahí, el dólar está implantado y fíjense que el dólar o la dolarización es la dama más cuidada y más preciada por los ecuatorianos. Y el salir de ahí o el establecer mecanismos que vayan o atenten en contra de la dolarización tiene un costo político muy alto que no creo que ninguna autoridad o ningún político esté dispuesto a asumir eso. Pero Entonces yo creo que la pero fortaleza de la dolarización es mucho más fuerte de eso. nada mejor que dejarlo sacramentado en la Carta Magna. Desde luego, evidentemente la institucionalización algo agrega, pero por más que esté consagrada en la Constitución, es la voluntad de los ecuatorianos el usar y manejar el dólar y no tener o incorporar otra moneda que no sea el dólar. Ahí está mucho la decisión y la confianza de la ciudadanía en adoptar o no una moneda. Entonces, el dólar siempre va a estar prevaleciendo en esa perspectiva. Yo creo que es Perfecto. muy difícil que las personas, a menos que se sientan obligadas cambien la moneda por otra que no sea el dólar. Perfecto. Retomemos el tema de la respuesta que me estaba dando con relación a los otros ingresos que están previstos en este cuerpo legal, que mañana, entiendo que mañana será sometido el veto parcial a votación en el Pleno para su análisis y determinación. Bueno, en el caso de que no haya los 92 votos, sabemos lo que va a pasar, de qué manera se va a beneficiar el fisco con las otras medidas que están incluidas en este cuerpo legal. Sí, a ver, el tema del IVA representan aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales y la diferencia de las otras medidas alcanzan con el incremento al IVA aproximadamente unos 1.500 millones. Ese es el impacto adicional de las otras medidas. Que dicho de paso, no arrojan tampoco un buen mensaje al sector privado, ¿no? Es decir, si tú tuviste utilidades el año pasado, entonces yo te castigo y me enfoco a ti porque tuviste utilidades y en lugar de esas utilidades probablemente ser reinvertidas, les va a tocar ingresar al fisco. Lo propio sucede con la banca, con la diferencia de que es el sistema financiero el que crea y el que multiplica el dinero en la economía. Si es que ya querían trascender más allá del tema político en contra de la banca, etcétera, y ese discurso un tanto populista, hubiesen enfocado no a las utilidades de la banca, pero sí a las utilidades de los accionistas de la banca que no repartieron sus utilidades. Se estima, y el presidente de Asobanca mencionó en una entrevista, que más del 75% de las utilidades se reinvierten en el propio sistema financiero y el 25% se reparten entre los accionistas de los bancos. Si la lógica era correcta, o al menos la intención política era esa, debían atacar a ese porcentaje que no repartió utilidades
y no atacar a todo el sistema financiero porque se va a contraer el crédito al cual todos los ciudadanos somos, o una parte de los ciudadanos somos acreedores Pero, pero, de los bancos. pero economista López, ahorita que usted trae a colación este tema, también se habla de las ganancias extraordinarias de otras actividades económicas. Y recuerdo también las palabras del principal de Asobanca al señalar de que mal se piensa de que la principal actividad económica que genera utilidades es la banca, porque no es así. Ahora, teniendo en cuenta de que hay otros actores que también van a contribuir, y evidentemente la clase media, media alta y la ciudadanía en general lo vamos a hacer a través del IVA, estamos viendo que la factura ya no solo la está pagando el ciudadano, sino que la factura la vamos a pagar quizás de una manera equilibrada a todos, tomando en consideración de que esta es una situación extraordinaria, economista López, y de algún lado tenemos que sacar los recursos, y de manera pronta, porque cualquier otra medida que se pueda tomar, la vamos a ver en el mediano o largo plazo. ¿De qué otra forma se pudo haber obtenido recursos rápidos? No lo sé. Quizás esta era la forma. No, sin lugar a dudas, Mauricio, lo que usted menciona es exactamente, yo creo que hay un balance del equilibrio en estas medidas, incluso porque a veces la sociedad ecuatoriana es bien extraña, ¿no? Por un lado, sí quería que se entre en conflicto armado interno, que se dé la guerra contra el narcotráfico, que se implementen todas estas medidas de ejecución de la fuerza por parte de la policía y los militares, pero claro, evidentemente el costo de una guerra es alto también. El momento que nos quieran pasar la factura, ahí sí ya no nos gusta. Entonces, yo creo que ese balance, Mauricio, existe porque ha pasado a través de todos los sectores. Contribuyen las personas, los ciudadanos, contribuyen las empresas, contribuyen los bancos, y le hace falta un rol muy importante que es la contribución del gobierno en cuanto a reducir el gasto público. Creo que esa es la tercera pata que está faltando en esta ecuación y debe de haber un compromiso firme de que si yo estoy exigiendo a los ciudadanos aportar más, yo también como gobierno necesito achicarme, optimizar y racionalizar el gasto público. Ahí usted ha utilizado tres figuras que son interesantes cuando habla de achicar el tamaño del Estado, porque la mayoría de las personas piensan que achicar solamente es la reducción de personal, y no es así. Hay otras vías, de las que usted ha señalado en este momento, por las cuales se puede tener un gasto inteligente, se puede modernizar el Estado, lo cual evidentemente mejoraría el tema de la tramitación que se tenga que hacer, digitalizándola, automatizándola, y eso sí, evidentemente, un recorte inteligente sin tocar ciertas áreas que son muy sensibles, que se necesita del aparataje burocrático para poder mantener el Estado como tal. Sí, mire, nosotros desde la academia, en específico desde la Universidad San Francisco de Quito, desde el Colegio de Economía, hemos identificado que hay este consenso generalizado entre analistas económicos eh, de que hay que reducir el gasto público. Profesores del Colegio de Economía de la USFQ hemos puesto a la discusión de la palestra de la opinión pública un documento que propone alternativas concretas, alternativas sensatas basadas en información pública para reducir el gasto público y mejorar la calidad del gasto público. Ese documento está disponible en el portal de noticias de la Universidad San Francisco de Quito para que puedan acceder a la población. Y si bien es cierto, no es una posición rígida de nuestra parte como academia, es simplemente un documento de donde expone ideas para ser discutidas con la sociedad. A algunos les podrá parecer, otros no les podrá parecer, pero lo importante es que genere discusión al respecto. Y si no son las alternativas que proponemos, que se generen nuevas ideas. Si se Bueno, necesitan corregir datos, que se lo haga, pero hay que avanzar en esa entiendo, dirección. entiendo, economista López, que un documento evidentemente es muy extenso, pero si nos puede decir de manera sucinta alguna de esas ideas que se proponen en este texto, en este documento. Sí, desde luego que sí. A ver, primero está lo que ya había mencionado Mauricio, es el tema de la optimización de personal. Yo creo que el documento desmitifica el hecho de que todo el personal está en sectores de salud, educación y seguridad. Hemos identificado que excluyendo aquellos puestos sensibles como militares, policías, profesores, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, queda un grupo de más de 80.000 funcionarios públicos cuya masa salarial anual supera los 1.300 millones de dólares.
plantear un proceso de reducción razonable, digamos, una meta del 30%, son 442 millones de dólares, que equivalen a elevar un punto el IVA, ¿ok? Entonces, por eso también es un esfuerzo de parte del gobierno. Adicionalmente, hemos identificado en el presupuesto prorrogado una serie de ítems presupuestarios como que caen en una categoría de improductivos. ¿Cuáles son estos? Eventos públicos, eventos, socialización, comunicación, eh, pasajes, viáticos, consultorías, honorarios por contratos de servicios profesionales, pasajes al exterior, etc. Estos rubros que fueron resultado de una revisión pormenorizada suman 120 millones. Si usted establece el 50% de optimización a eso, tiene un ahorro de 60 millones. Entonces, no es nada despreciable estar yendo en el menudeo y viendo qué se puede recortar porque es factible entrar en ese tipo de opciones y decisiones. Otra de las alternativas que plantea la universidad y el Colegio de Economía de la Universidad de San Francisco es la presupuestación base cero. En este concepto mucho más ampliado, ¿no es cierto?, de que tradicionalmente los presupuestos o las proformas de los presupuestos generales del Estado han sido simplemente arrastres de lo que se generó el año pasado. En ese proceso de arrastre también se están arrastrando ineficiencias y mala calidad en el uso de esos recursos. Entonces, la presupuestación base cero es tener qué es lo que se necesita actualmente y proyectar. Y no nos vayamos con todo el presupuesto institucional, que puede ser un poco difícil. Vamos solo con la nómina. Nosotros identificamos que la nómina actual, eh, Economista, en aras del tiempo le voy a pedir por favor que en un minuto termine, tenga la bondad, la idea para poder irnos claro a que la sí, pausa que nos toca hasta ahora. Gracias, economista. claro que sí, que en esta nómina, ¿no es cierto?, que está vigente en el presupuesto, que están trabajando los servidores públicos, hicimos el recálculo al centavo e identificamos que existe una diferencia de 124 millones en lo que están gente trabajando versus lo que está dentro del presupuesto. Es decir, hay un espacio de optimización que no se está usando, que está contemplado en el grupo de egresos de personal y que se podría optimizar. Muchísimas gracias, economista. Ha sido un diálogo cruzando ideas bastante interesante. Definitivamente, es seguro que vamos a volver a tener la oportunidad de dialogar aquí en el programa. Muchas gracias. A usted, Mauricio, muchas gracias, encantado de la invitación. Y felicitaciones a Gracias. Wendy por esos 20 años. Gracias. Me sumo a esa felicitación a Wendy por esos 55 años de trabajo. 15 años de edad, 20 años de trabajo aquí en la radio. Gracias, mi querido Rodrigo. Lo voy a seguir molestando como siempre. Un abrazo. Encantado. Así es. Son las 5 de la tarde con 58 minutos.